Muy bien. Vamos a empezar. Todos los demás se les quedaron las pijamas ahí, las cobijas pegadas. ¿Alguien falta de libro? ¿O alguien que necesite un libro? Vamos hoy a iniciar con la introducción de... ok. Entonces, déjeme, le traigo uno. Déjeme ver si está la caja aquí. Sí. Muy bien. Entonces, hoy vamos a empezar con este nuevo libro y es Discerniendo el problema del hombre. Entonces, ya vimos lo que fueron conociendo al Dios vivo y pues básicamente era un libro donde nos explicaban lo que eran los atributos de Dios y estuvimos viendo cada uno de los atributos de Dios. O sea, vimos que el Señor es un Dios de amor, que tenemos un Dios que es justo, que es santo, que es omnisciente, omnipotente. Vimos una infinidad de atributos del Señor que a final de cuentas pues fue algo superficial, por así decir. Si realmente hiciéramos un estudio exhaustivo de los atributos de Dios, pues eso sería tremendo de cierta forma. Pudiéramos pasar mucho tiempo en cada uno de los atributos del Señor. Pero espero que les haya sido de bendición y espero que pues tengan así una mejor comprensión de al Dios que adoramos. Entonces, como hablaba nuestro hermano José en la predicación pasada, lamentablemente hay veces que no nos gusta de cierta forma cuando se nos habla de la condición en la que estamos. Por lo general, en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual, lamentablemente estamos muy, no humanizados, sino que son demasiado humanistas. ¿A qué me refiero? O sea, todo gira en torno a la persona. Y muchas de las veces, por no ofender a las personas, pues lamentablemente no se toca el pecado, no se toca la condición deplorable en la que estábamos. Y más que nada, por eso mismo, por el temor a no ofender, a ser políticamente correctos en esta actualidad que pues básicamente es eso, o sea, no tratar de no lastimar los sentimientos de las personas, de hablar lisonjas, por así decir, o sea, hablar bien de la gente, pero nos va a tocar, como aquí dice, discernir el problema del hombre y vamos a ver en la condición en la que básicamente, la condición en la que estamos o en la que estábamos, por así decir. Vamos a ver esos atributos y me gustaba R.C. Sproul, de cierta forma, él mencionaba que para apreciar la belleza de las estrellas era necesario estar en la oscuridad, o sea, ver esa parte de la oscuridad para poder apreciar la belleza de las estrellas. Y de cierta forma, para apreciar la benevolencia del Señor, la gracia del Señor, es necesario que nosotros veamos la condición en la que estábamos, en esa oscuridad en la que nosotros estuvimos en tiempos pasados. Y es necesario apreciar la condición en la que estábamos para ver qué tan amoroso es nuestro Dios, o sea, de dónde Él nos sacó, cuán es el amor por sus hijos, que aún siendo nosotros, como dice la Escritura, pecadores, o sea, Él nos amó. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en estas lecciones y espero,
lo tomemos con una actitud de no, de cierta forma, de no ofuscarnos, de no tratar de tomar esto con un prejuicio y decir, nah, pues este libro es demasiado exagerado. De hecho, pues la escritura, hay demasiados pasajes bíblicos donde nos menciona la condición en la que estuvimos nosotros, en la condición del hombre, y pues no es nada agradable. Entonces, dicho esto, pues básicamente vamos a empezar con este nuevo libro. Básicamente vamos a estar leyendo la pura introducción. La próxima clase vamos a entrar de lleno ya con la lección número 1 y pues vamos a entrar ya de lleno en las lecciones. Hoy nada más quiero hacer estar viendo lo que vamos a ver. Algunas personas pues apenas acaban de tener el libro y básicamente los puntos que vamos a tocar van a ser 3 partes, por así decir. Van a ser 3 partes divididas en varias lecciones. En este caso, la parte 1 dice que va a ser la creación y la caída del hombre. Entonces ahí mismo vamos a estar viendo lo que es la creación del hombre, la caída de Adán, preguntas importantes acerca de la caída y la caída de la humanidad. Entonces me imagino que básicamente vamos a estar viendo Génesis en estas porciones de la caída y la creación. En la segunda parte, en la parte 2, vamos a estar viendo lo que es la depravación moral y la pecaminosidad del hombre. Entonces, vamos a estar viendo lo que es la depravación total y la corrupción moral, a una de estas partes teológicas que tiene que ver con la depravación total, la muerte espiritual, incapacidad moral, parte 1, que vamos a estar viendo la esclavitud de la voluntad del hombre, la incapacidad moral, pero ahí vamos a estar viendo la impotencia de la mente y el corazón del hombre. Incapacidad moral, parte 3, y vamos a estar viendo la impotencia de la fuerza del hombre. Esclavos de Satanás, lección 10, el carácter y la universalidad del pecado. Y pues básicamente ya de hecho son 4 partes. La parte 3 es la disposición de Dios hacia el pecador. Entonces vamos a ver ahí lo que es la angustia, la naturaleza de la ira de Dios, descripción bíblica de la ira de Dios, aborrecimiento u odio, enemistad y venganza. Y en la parte 4 de la lección, ya es la parte 4, vamos a estar viendo que pues separado de Dios, expulsado a miseria, entregado al pecado, una descripción bíblica de la muerte como juicio divino, el poder de la muerte sobre el hombre, el juicio final del impío, y pues vamos a ver infierno parte 1, la naturaleza del infierno, los terrores del infierno y la única esperanza del hombre. Entonces, pues básicamente va a estar tremendo lo que es esta lección. Y como les digo, o sea, básicamente esto es para poder tener una mejor comprensión de cómo un Dios santo, un Dios justo, un Dios que aborrece el pecado, que aborrece la impiedad, o sea, ¿cómo es posible que un Dios así pueda aceptar a un hombre pecaminoso, de cierta forma? Y espero y eso nos ayude a entender, o sea, el sacrificio del Señor, o sea, cuánto amor tuvo el Señor para con nosotros, que pues básicamente murió por cada uno de nosotros estando en esa condición, o sea, siendo enemigos del Señor, y podamos nosotros apreciar más el Evangelio y podamos apreciar más el sacrificio que hizo el Señor en pos de nosotros. Entonces, esas van a ser las lecciones que vamos a estar estudiando. Y ahí en nuestro libro, en las introducciones, pues básicamente tenemos el método de estudio y vemos que el principal objetivo de este estudio es que el alumno tenga un encuentro con Dios a través de su palabra, basado en la convicción de que la Escritura son la inspirada e inefable palabra de Dios. Este estudio ha sido diseñado de tal manera que es literalmente imposible que el estudiante avance sin que tenga delante una Biblia abierta. El objetivo es ayudar al lector a obedecer la exhortación del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que dice: procurad con diligencia
presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, yo espero, y es mi mayor anhelo, que cada uno de ustedes pueda estar resolviendo, pues básicamente lo que es las lecciones. O sea, que aparten un tiempo cada semana, para estar revisando las lecciones y poder a completarlas. Como les digo, no es necesario que se avienten un argumento teológico, es lo que ustedes entiendan, igual de alguna duda que en alguna parte que no entiendan, ¿saben qué? Pues no entendí esta parte, pues ahí hagan una anotación y cuando estemos aquí en la lección, o sea, que lleguemos a tocar ese punto, pues a lo mejor se va a aclarar ese mismo punto en la misma clase, y si no, pues pueden preguntar con toda confianza. El propósito es que nosotros podamos aprender lo que la Escritura nos dice, no lo que el maestro piensa, no lo que posiblemente a lo mejor la lección pueda traer, sino que qué es lo que dicen las Escrituras acerca de los temas que estamos viendo. Entonces, es mi anhelo que puedan tener esa disciplina es una semana. O sea, podemos apartar 15 minutos cada día y poder avanzar de poco en poco en nuestras lecciones. Como les digo, no es necesario hacer una tesis, un argumento muy complicado teológico. O sea, simplemente nos dice el libro, o sea, ¿qué es lo que piensas? Lee el versículo varias veces y ¿qué te parece? Familiarízate con el versículo y pon ahí lo que observaste. Entonces, no es nada complicado, no tenemos que tener una Biblia de estudio, no tenemos que tener comentarios ni nada de esto, sino que simplemente poder pensar un poco y qué es lo que podemos entender de lo que estamos viendo. Vemos que cada capítulo trata con un aspecto específico de la doctrina del hombre y su desesperada situación ante un Dios santo. El estudiante completará cada capítulo respondiendo las preguntas y siguiendo las instrucciones de acuerdo con las escrituras que le sean dadas. Animamos al estudiante a meditar en cada pasaje y escribir sus meditaciones. El beneficio que se obtiene en este estudio dependerá de cuánto invierta el estudiante en este. Si las respuestas del estudiante son dadas sin reflexionar, meramente copiando el texto sin buscar entender su significado, el libro le servirá de muy poco. Entonces, básicamente, si lo único que hacemos es leer ahí nuestra notita y apuntar lo que viene ahí en nuestra notita, o sea, básicamente el libro le está sirviendo de nada. O sea, porque no estamos reflexionando, no estamos, como les digo, posiblemente pueda ser complicado las primeras veces, pero si no empezamos desde hoy, no lo vamos a hacer nunca. Entonces, que podamos tener una mente crítica, una mente que pueda meditar sobre la palabra de Dios. O sea, al final de cuentas, con el tiempo ustedes lo van a ver y va a ser demasiada bendición para cada uno de ustedes. Exhortación al estudiante. Dice, animamos al estudiante a estudiar la doctrina bíblica y descubrir su lugar exaltado en la vida cristiana. El cristiano verdadero no puede soportar o siquiera sobrevivir un divorcio entre las emociones y el intelecto, o entre la devoción a Dios y la doctrina de Dios. De acuerdo con las Escrituras, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias proveen un fundamento adecuado para la vida cristiana. Solo las verdades de la Escritura, entendidas con la mente y comunicadas a través de la doctrina, pueden proveer el fundamento en el que deseamos establecer nuestras creencias y nuestro comportamiento y determinar la validez de nuestras emociones y nuestras experiencias. La mente no es el enemigo del corazón y la doctrina no es un obstáculo para la devoción. Cuando nosotros tenemos una comprensión plena de quién es Dios, nosotros podemos adorar plenamente al Señor. Si nosotros tenemos un raciocinio equivocado de quién es Dios, nuestra devoción va a ser incorrecta. Porque podemos estar cometiendo de mala manera una exaltación a Dios incorrecta, de la manera equivocada. El Señor nos ha instruido en la Biblia cómo el Señor quiere que le adoremos, con qué corazón quiere que el Señor le adoremos.
y Él se ha dado a conocer plenamente. Es necesario que nosotros conozcamos a quién nosotros adoramos. Los hijos de Aarón, simplemente por ofrecer un fuego que no era el que estaba escrito, con el cual ellos deberían de encender los incensarios, fue suficiente para que el Señor los consumiera. Usías, cuando llevaban otra vez el arca de regreso, dice que bien intencionado, él se meneó el arca y él pensó que se iba a caer, y por tocar el arca fue fulminado. ¿Estaba mal lo que estaba haciendo? No, era algo bien intencionado. Pero el Señor ya había dicho la manera, primeramente ya había dicho el Señor de la manera en que se debía de transportar el arca y quiénes deberían de transportarla. En segundo lugar, ya les había dicho el Señor que el arca no podía ser tocada. Una manera incorrecta de querer ofrecer al Señor una devoción incorrecta, o sea, no nos va a consumir el Señor. Y demos gracias al Señor que no estamos bajo la ley, que no estamos en aquel tiempo, porque si no, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Pero el Señor ha estipulado la manera en que se le debe adorar. Entonces hay muchos motivos por el cual nosotros deberíamos estudiar quién es Dios, y no solamente por el temor, sino porque verdaderamente es un gozo estudiar la palabra del Señor y conocerle a Él. Es un gozo conocer más de Jesucristo y querer ser como Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estudiando la palabra del Señor. Entonces, eso debería ser, como dice el salmista, o sea, un deleite, un gozo, un anhelo. Disfrutarlo se dice como buscarlo, como si fuera algo precioso. Entonces, que nosotros tengamos esa disposición y ese anhelo por querer buscar más de Él. Vemos que las dos son indispensables y deberían de ser inseparables, tanto la devoción como el estudio de las doctrinas del Señor. Las Escrituras nos mandan amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, como vemos, la devoción al Señor, pero también el estudio del Señor, pues no están separadas, van mutuas. El estudio de la doctrina es una disciplina tanto intelectual como devocional. Es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevar al estudiante a una mayor transformación personal, obediencia y adoración genuina. Por lo tanto, el estudiante debe estar atento al gran error de solo buscar conocimiento impersonal, en lugar de buscar a la persona de Dios. Ni la devoción inconsciente, ni la mera búsqueda intelectual son provechosas, pues en cada caso perderemos a Dios. Y en este caso también hay gente que solamente le gusta estudiar y conocer más de Dios para estar debatiendo, para estar argumentando, para llenarse el conocimiento y decir, no, es que yo sé todo del Señor. Y también es incorrecto. Porque pues un corazón que no está bendiciendo a la demás congregación y solamente busca un conocimiento para tener argumentos, pues no es la manera en la que nosotros debemos actuar. Entonces, que si nosotros utilizamos un tiempo para estudiar del Señor, que sea, como dice aquí, para un provecho personal, pero también para bendecir a los hermanos y poder compartir ese conocimiento o esas cosas que vamos descubriendo del Señor, que sean de provecho para ambos. Y igual, como dice, una devoción inconsciente, o sea, si lo hacemos nada más, es que necesito llenar aquí y allá y nomás para cumplir, pues tampoco no tiene chiste. Como hemos hablado, ponerlos estos propósitos de leer la Biblia en un año y llenar, no, ya leí 3 capítulos, o sea, tampoco es provechoso. O sea, para el último decir, no, ya leí 15 veces la Biblia y le he dado vuelta y desde Génesis, Apocalipsis, o sea, ¿y de qué sirve si no la aplicamos? Si no nos ha transformado. Entonces, que podamos sacar provecho de estos estudios. Vienen ahí unos recursos recomendados para los estudiantes y vemos que vienen varios libros ahí que están ahí apuntados en sus hojas.
Y pues pueden sacar aquí, el único de hecho de los que están aquí es de John Owen, La mortificación del pecado, es el único de los libros que tengo que he podido leer. Los demás, creo que el de Martín Lutero de la voluntad determinada, he leído algunas cosas, algunos extractos, pero son muy buenos libros. De igual forma, en la sección de libros, Las grandes doctrinas de la Biblia también es un muy buen libro, son libros bastante concisos. Lo que es Luis Berkhoff y lo que es Juan Calvino, pues esos sí son unos grandes volúmenes. De hecho, el de Juan Calvino son 2 tomos, el de la institución de la religión cristiana. Lo único bueno es que tiene un apartado donde usted puede buscar, ¿no?, que el pecado, y le da las páginas exactas, pero son unos volúmenes pues bastante tremendos. O sea, solamente podría ser para si queremos sacar, no sé, algún estudio sobre la depravación total, entonces podemos ir a cualquiera de estos libros de teología, que de hecho son teologías sistemáticas. Entonces tenemos esos recursos. Vienen ahí unos recursos gratuitos y nos da ahí la dirección de la página, que básicamente son, bueno, inicialmente algunos fueron pequeños libros o pequeños escritos de como los sermones que están aquí. Algunos los pueden encontrar en YouTube. Si no mal sé, al menos estos que dicen sermones, esos los pueden encontrar en YouTube. Al menos yo he alcanzado a escuchar el Libre Albedrío, un esclavo, por Charles Spurgeon. Está tremendito la manera en que Spurgeon aborda el libre albedrío, y el camarada pues no tenía miedo a hablar fuerte. De igual forma, el sermón de John Owen, Pecadores en manos de un Dios airado, pues también es un sermón demasiado fuerte. Y lo digo con esas palabras porque no estamos acostumbrados a que nos digan en la condición en la que estamos, no estamos acostumbrados a que nos digan pecadores, no estamos acostumbrados a que nos hablen con la verdad, como debe de ser. Pero los sermones en aquel tiempo, o sea, eran directos, o sea, lo que es. Y este sermón de John Owen, o sea, fue un sermón bastante tremendo en su época, fue un sermón que de hecho en la actualidad usted lo escucha y es un sermón. Yo cuando tengo oportunidad, o sea, le doy otra escuchada a este sermón porque es un sermón tremendo. Y pues ahí viene que viene portavoz de la gracia, mortificación, y me imagino que es un extracto. De ahí dice compilación de estudios de diferentes autores. Entonces pueden leer o escuchar cualquiera de estos, y también para que tengan una idea más o menos de lo que habla sobre la condición del hombre. Explicación del propósito. Y pues básicamente vemos que antes de que el estudiante empiece a trabajar con este material, él o ella deben entender algo acerca de su contenido y propósito. En este estudio consideraremos el pecado del hombre y la respuesta de un Dios santo contra él. Intentaremos sondear las profundidades de la depravación moral del hombre y los actos de pecado que resultan de aquello en lo que el hombre se ha convertido. También consideraremos la respuesta de Dios hacia el hombre en este estado caído y rebelión continua. Finalmente nos concentraremos en la hostilidad del hombre hacia Dios y en el juicio de Dios contra el pecador, con poca referencia al amor de Dios y su obra redentora en Cristo. Entonces básicamente pues nos habla ahí de la condición en la que estábamos. O sea, básicamente nosotros no queríamos nada con el Señor. O sea, como les digo, no sé cuántos de ustedes crecieron en el Evangelio, no sé cuántos de ustedes tuvieron una vida, todos hemos sido impíos, y se me hace que me va a tocar explicarlo el 8 de diciembre. Pero de cierta forma, pues básicamente nosotros no deseábamos nada de Dios. Y aunque usted haya crecido en el Evangelio, siempre toca un momento en el cual nosotros somos bastantes renuentes a las cosas de Dios. Entonces, cada uno de nosotros
básicamente no ha querido nada del Señor. El motivo de esta inusual omisión se divide en 4 partes para que el estudiante pueda entender. Y vemos que el número 1, la horrible condición moral del hombre separado de la gracia de Dios. Número 2, el terrible apuro que se encuentra el hombre delante de la justicia y la ira de Dios. Número 3, el grado en el que la justicia de Dios debería de ser satisfecha para propiciar, aplicar su ira. Y número 4, la gracia de Dios hacia el pecador que ha sido revelada a través del Evangelio de Jesucristo desde una mejor perspectiva. De hecho, si no mal me equivoco, el hermano pues ahora va a predicar el siguiente domingo sobre Romanos capítulo 3 y debe de ser como del 20 y tantos, del 21, porque de hecho se quedó en el 20, del 21 hasta el 27. Y de hecho va a abordar muchos de los temas de la justificación sola por fe. Y entonces básicamente como que queda Romanos lo que estamos estudiando con este libro que vamos a llevar sobre la condición del hombre. Entonces va a ser muy propicio porque están encajando exactamente lo que vamos a ver en estas lecciones con lo que se va a estar predicando. Por las razones mencionadas, no será fácil trabajar este manual. Cada página nos llevará a través de un túnel angosto que se hará más oscuro con cada paso que demos, hasta que nos encontremos acercándonos al mismo infierno. Veremos al hombre como quizás nunca antes lo hemos visto y trataremos ciertos aspectos de Dios que frecuentemente son evitados y pocas veces son proclamados con claridad. Como les digo, no es bien recibido o no es bien acogido por la gente que se nos hable en la condición en la que estábamos antes, o en la condición que estamos, o nuestro batallar. Entonces, como les digo, espero y tomen esto en la forma de que, como nos describe la Biblia. Lamentablemente, tenemos esta condición pecaminosa todavía, hasta que no seamos glorificados, vamos a ser las personas que el Señor espera que seamos, pero lamentablemente el pecado que mora en nosotros, pues es nuestro batallar como cristianos. Muchas de las veces, y como ha dicho el hermano con la predicación pasada, no hay justo, no hay ninguno. Y aunque el Señor ya nos ha redimido, el Señor nos ha cubierto con su justicia, lamentablemente el pecado aún mora en nosotros y batallamos. ¿Cuántas veces no peleamos con nuestro prójimo? Hasta con nuestra misma esposa. O a veces el hermano nos quiere corregir y hay veces que nuestro orgullo se exalta y queremos apelar a lo que él nos dice. Entonces, es nuestro batallar, es nuestra condición pecaminosa que aún mora en nosotros. El Señor ya nos ha libertado de la esclavitud del pecado, pero aún ese pecado, ese remanente sigue en nosotros. Y aún nosotros todavía pensamos que somos personas buenas, porque nos comparamos con otra persona que posiblemente no es tan mala. Pero como vimos en las lecciones, si nos comparamos con las exigencias de Dios, o si realmente nos comparamos con Dios, estamos por los suelos. No llegamos al estándar que el Señor pide. Y ese espejo que nos dice que estamos mal son las leyes del Señor, son los mandamientos. Y ninguno de nosotros continuamente las rompemos. Porque continuamente mentimos, continuamente matamos, y como dice Jesús, no simplemente es matar a una, sino que cualquier persona que le diga fatuo a su hermano ya ha pecado. Y cuando nos examinamos a la luz de las Escrituras, sabemos que todavía nos queda un montón por ser las personas que deberíamos de ser.
Muchas de las veces nos falta madurez espiritual. Porque si el hermano me mira feo, ya, yo me ofendo, ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano me miró mal. O porque me dijo X o Y o Z. Entonces, todavía el orgullo mora en nosotros. Varios pecados están ahí y lamentablemente no los mortificamos. O sea, no pensamos que no estamos tan mal. Pero cuando nos examinamos, como les digo, y les repito y les voy a seguir repitiendo, Primera de Juan es un excelente libro, una excelente carta que nos ayuda a entender si estamos progresando en el caminar del Señor. Entonces, tome su tiempo y de vez en cuando péguele una ojeada a Primera de Juan y vea si estamos caminando a la luz de las Escrituras. Vemos que este manual es una marcha forzada a través de la herida abierta de la corrupción moral del hombre. Es un llamado a contemplar a Dios en toda su furia contra el pecado y el pecador. Es una necesidad oscura a través de la cual debemos caminar para que podamos apreciar la luz cuando llegue. Solo al contemplar al hombre en su completa pecaminosidad y a Dios en su perfecta justicia y juicio, podemos apreciar verdaderamente el amor de Dios que nos envió a un Salvador. Y ese es el amor del Señor, porque no había necesidad de salvar a enemigos. Como les digo, o sea, a mí no me cabe en la mente, o sea, ¿se imaginan, digamos, el conflicto que hay ahorita entre dos países y que el otro país diga, no, yo llego y te perdono y te acojo ¿O quién de ustedes acogería a su enemigo? Le abriría las puertas de su casa, ven y no, aquí no pasa nada. A menos de que nos dé amnesia y se nos olvide todo. Pero es difícil. Humanamente es difícil porque vuelvo a lo mismo, o sea, nuestro pecado que mora ahí no nos permite amar como deberíamos de amar. De hecho, todo lo que nos ha dado Dios, esa imagen que nos ha dado Dios, la hemos corrompido. Hemos corrompido el amor, hemos corrompido cada uno de lo que del Señor nos ha dado, lo hemos corrompido. Lo hemos targiversado. Entonces dice que nunca entenderemos un concepto adecuado de la grandeza de esta salvación hasta que nos demos cuenta en alguna medida de lo que éramos antes de que su enorme poder nos abrazara, a menos de que nos demos cuenta de lo que todavía seríamos si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas para rescatarnos. En otras palabras, necesitamos darnos cuenta de la profundidad del pecado, de lo que el pecado significa y de lo que ha hecho a la raza humana. El problema con nosotros es que no hemos entendido qué tan horripilante y qué tan aborrecido es para el Señor el pecado. Porque como nosotros hemos convivido con el pecado todo el tiempo, no tenemos esa mínima idea de lo aborrecible que es para el Señor el pecado. Y yo no sé cuántas personas hay unas personas que creo que tienen el síndrome de TOC, estos que limpian a cada rato. Hay unos que hasta tienen fobia eso de las bacterias, que hasta sprayean a cada rato y si miran una manchita, se ponen hasta histéricos, les da quién sabe. Y eso podría ser una parte, o sea, es una explicación tonta, lo voy a decir así, pero que nos da una idea de cuánto el Señor, o sea, aborrece el pecado, y nosotros a veces cuando cometemos infracciones, o sea, una mentirilla, ¿qué tanto es una mentirilla? Y a veces tratamos es una mentirilla blanca, hombre. Pero no entendemos para el Señor, qué tan nefasto, qué tan aborrecible es eso. Porque estamos acostumbrados a eso. Cuando nosotros podamos entender, comprender un poco cuán horrible es el pecado para el Señor, o sea, como les digo, o sea, toda la iglesia sería diferente, o sea, cada uno de nosotros personalmente seríamos unas personas muy distintas, pero
lamentablemente hoy nos asombramos y pasado mañana se nos olvida y continuamos otra vez igual. Entonces, por eso es necesario constantemente cada uno de nosotros estarnos predicando el Evangelio, predicándonos el Evangelio, porque es lo que necesitamos, el Evangelio solamente. Y para terminar, ahora sí, fue demasiado rápido este asunto. No sé por qué aquí dice que ya pasaron 36 minutos y apenas es las 10:20. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, vemos que la explicación del propósito, vemos que sin conocimiento de nuestra infidelidad y rebelión, nunca llegaremos a conocer a Dios como el Dios de gracia y verdad. Sin conocimiento de nuestro orgullo, nunca lo conoceremos en su grandeza, ni iremos a Él buscando la santidad que necesitamos. Uno de nuestros mayores enemigos es el orgullo. Para unos más que otros. Y muchas de las veces cada uno de nosotros necesitamos batallar con eso, con nuestra autosuficiencia. Y yo pienso que yo por mis propias fuerzas puedo. El Señor nos ha creado para depender de Él. Y desde el jardín, el hombre siempre ha buscado su emancipación de él mismo querer. No, yo no te necesito, Dios. Fue lo mismo que le planteó la serpiente a Eva. Tú no necesitas a Dios. Mira, tú come de esta y ya. Tú vas a saber lo que es el bien y el mal y ya no lo van a necesitar. Y básicamente, tú come del árbol y ya, tú vas a ser independiente. Y lamentablemente cada uno de nosotros es de la misma manera. Quiere hacer las cosas por sus propios medios. Muchas de las veces la iglesia está en esa misma condición. Pues yo le voy a ayudar a Dios y yo voy a crear, ¿no? Como que la gente no está viniendo, vamos a hacer esto y aquí, vamos a poner lucecitas y unas canciones más chéveronas, más movidas y la gente va a llegar y queremos que con esas cuestiones pues más gente va a llegar. Y sí, posiblemente más gente llega. Pero también así como van a llegar, también se van a perder. Y la cuestión es de que no estamos jugando con... Yo sé que es malo, pero no estamos jugando con la salud de la gente. Que no sea importante, pero estamos hablando de las cosas eternas del Señor. Porque una eternidad en el infierno, tan solo unos segundos ahí, no quiero pensar qué tan horripilante puede hacer eso. Ni la muerte más dolorosa, que a lo mejor va a durar un instante, posiblemente a lo mejor unos minutos, una eternidad en el infierno. La descripción que da la escritura sobre el infierno, se mira bastante aterradora, pero me imagino que no es ni el asomo de lo que podamos nosotros imaginar que es el infierno. Y muchas de las veces nunca pensamos en eso, porque igual, de aquí a que me muera, de aquí me faltan quién sabe cuántos años, pero ¿quién nos asegura que ahorita saliendo ahí hay gente que se tropieza con algo, cae de mala manera y ya, ahí quedó? O pensamos que estamos sanos y nada, que teníamos de repente ahí un coágulo y... Entonces, no tenemos la vida comprada, no sabemos que el día de nuestro peregrinar aquí en la tierra, pero sí meditemos en la condición en la que nos encontramos. ¿Cómo voy caminando con el Señor? ¿Qué me hace falta para seguir esta carrera? Y verdaderamente si estamos en los caminos del Señor. Porque como les digo, muchas de las veces tomamos a juego que verdaderamente existe el infierno. Y muchas de las veces pensamos que lo utilizamos como para asustar a la gente o amedrentarla. No, es que el infierno, pero como les digo, el retrato bíblico del infierno, así como nosotros no tenemos una comprensión completa de la santidad del Señor,
tampoco tenemos una comprensión completa de los horrores y del infierno. Por eso les digo que si tienen la oportunidad de escuchar la predicación de pecadores hermanos de un Dios airado, escúchenla. Es una predicación que nos hace reflexionar sobre ese lugar. Entonces, como les digo, espero y cada uno de ustedes tome con seriedad su pecado, cada uno de ustedes tome con seriedad la condición en la que nos encontramos, y que al reflexionar en esto le demos gracias al Señor porque un día tuvo misericordia de nosotros, y que gracias a ese amor y a esa misericordia del Señor, a esa gracia, pues estamos fuera de ese lugar de tormento. Y que nuestra, ¿cómo se podría decir? O sea, que el día que nos digan, no sé, ¿y por qué crees en Jesús? No, para no ir al infierno, que ese no sea nuestra respuesta, que no sea la necesidad de ir a Jesús, sino que verdaderamente vayamos a Jesús porque le amamos a Él, porque apreciemos lo que Él hizo por nosotros, no por tener miedo de ir al infierno, sino que, o sea, nuestro primer respuesta sea el amor que le tenemos a Él, no el temor a que ciertas cosas pasen. Dígame, hermano. Gracias, hermano, por sus palabras. Me recuerda que nuestra responsabilidad delante de los demás es exponer la salvación, la vida eterna. El Señor Jesucristo una y otra vez, sanando a un enfermo, le concedió el perdón de sus pecados, empezando una vida nueva, con todo y que eran judíos y que tenían enorme conocimiento de la palabra de Dios. La escuela dominical, mis hermanos, ese fue el lugar. Dice, antes de que llegara la predicación, yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Se me dio la oportunidad de dar testimonio delante de todos, ciertamente, después de la predicación. Pero yo le tuve que preguntar al maestro de la escuela dominical, hermano, yo necesito aceptar a Cristo. Y dijo, bueno, te esperas hasta después de la predicación y le vamos a avisar al pastor para que haga la invitación. Entonces, como que estamos limitando al Señor ahora, ya no necesitamos una campaña de evangelismo para que alguien acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tenemos escuelas bíblicas de vacaciones y ponemos énfasis en otras cosas más que en la salvación, que la vida eterna. El Señor no se equivocó cuando aconsejaba a uno de sus siervos acerca de la salvación. No descuides el don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos del presbiterio. O sea que el Señor no está limitando nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, específicamente para que estemos en la casa de Dios y hacer una decisión por Cristo y que toda la gente lo sepa. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Ahora, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque hemos tenido conversaciones de la palabra de Dios con diferentes personas y en diferentes lugares, pero no nos hemos atrevido a preguntarles, ¿le gustaría aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Con todo el que tienen buen conocimiento de las cosas de Dios, pero como dice usted, no estamos todos completamente limpios como para decir, bueno, pues él también necesita la palabra de Dios. Nos sentimos más importantes, nos sentimos en mejores condiciones que ellos porque ya nosotros ya hicimos una decisión por Cristo y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Solo que, gracias hermano por recordarnos. Y de cierta forma, pues básicamente podríamos usar la palabra somos negligentes, porque pues no necesariamente le pintamos al Señor. O sea, el Señor le dice la Escritura que Él hace lo que le place. Y Él puede convertir a las personas en las condiciones que más irrisorias, si lo queremos ver así. Recuerdo a un hermano que de hecho fue el que me alentó a estudiar doctrina, y él estuvo estudiando en el Midwestern, creo,
o en el Master Seminary, no recuerdo cuál de esos dos, y como él vivía solo, él me decía, no, pues ven para tener estudios y no sé qué, y así, pero siguió varias semanas porque íbamos a un instituto a los lunes allá en Odessa, y él siguió estudiando, hizo una maestría en divinidad, y yo empecé a ir con él y conociéndolo a él, o sea, me contó él su testimonio. Y él se convirtió ahí estoy pensando que todavía estoy en Odessa, se convirtió aquí en Milán, y se convirtió escuchando una predicación en internet y de una pastora. A pesar de que no es correcto y no voy a entrar en ese tema, o sea, el Señor utilizó a alguien. Yo me convertí en medio de un problema sin ni siquiera escuchar una predicación, ni siquiera estar en una iglesia. Ahí en medio de un problema, de esa necesidad. Yo tuve la necesidad de Jesucristo. Escuché algún versículo, no. Yo sabía que tenía necesidad de Él. Me preguntaron, ¿haz un llamado? ¿No? Eso fue después, de hecho, y no quiero ofender a nadie, no quiero, pero sí, después tuve yo pásele y haga esa recitación y quiere aceptar al Señor, pero el Señor ya estaba dentro de mí, ya tenía el Espíritu. Y es buena intención hacer campañas, sí, es bueno. Pero siempre y cuando sean campañas que verdaderamente, y yo lo voy a decir desde mi testimonio, desde mi perspectiva, lo que yo he visto y lo que yo he vivido, y he visto infinidad de campañas, porque ya no, es que hacemos una campaña cada vez por año y así lo tenemos que hacer, tradición. Se hace la campaña, se gastan un montón de dinero en los que van a traer a tocar, y estamos hablando de buen dinero, y otro buen dinero al predicador que van a tener, la comida, el estrés de estar haciendo todo eso, que todo quede bien. 3 días de campaña, se invita a la gente y se convierte en 4, gloria a Dios, sí, 5 convertidos y 5 pasaron al frente. El próximo domingo, nadie. 5 años haciendo eso, y tal vez se convirtieron en ese transcurso de 5 años como 20 personas. Nunca los vi yo ahí en la iglesia. Se les llamó, se les puso intención, nunca los vi yo ahí. Y les voy a ser sincero, en esa iglesia prácticamente yo llegué, al menos de lo que yo supe, yo fui la única persona recién convertido ahí. Me bauticé ahí. Y de todas las personas que yo llegué a ver que iban ahí, que según hacían su profesión de fe, yo fui la única persona. Y no es que me esté gloriando, o sea, quiten eso, o sea, solamente les estoy dando esa perspectiva. Y todas aquellas que hicieron aquella profesión de fe ahí, ¿qué pasó? Y no estoy diciendo que esté mal, sino que a veces hacemos las cosas por tradición, por querer presentar obras o decir, es que somos una iglesia activa, en vez de orar al Señor y que el Señor traiga a las personas que deben de ser. ¿Qué dice eso? Pablo predicó la palabra y dice que se añadieron como ¿cuántos? ¿Y qué dice? El Señor añadía cada día. ¿Quién nos añadía? El Señor. ¿Quién hace la obra? El Señor. Y demos gracias que tenemos personas que nos predican la palabra del Señor, porque eso es todo lo que necesitamos. Y si alguna persona piensa que tiene la necesidad, como les digo, o sea, yo ahí en medio de ese problema, ahí le doy la palabra, hermana, no crea que se me olvida, o sea, estando ahí, ¿conocía yo algo mínimo no conocía nada de la palabra? Y de igual forma yo tengo la convicción y yo sé que si el Señor
A pesar de que no haya llamamientos o de que no haya eso, yo sé que si alguna persona llega a que lo llega a constrictar la palabra del Señor, el Señor lo va a traer. A tener una persona que posiblemente a lo mejor por una emoción, por un sentimiento pase al frente, tenga una emoción equivocada y posiblemente tengamos a alguien que ni siquiera lo hizo por emoción y al final de cuentas vamos a hacer un daño más tremendo, porque a veces pensamos que por hacer una profesión de fe ya soy salvo. Y cuando los miras tú en la calle, ay Señor. Y más que nada ese es el conflicto, porque yo conozco inconversos que dicen, ay mira, para ser como aquel que anda allá, así, que dice que es cristiano y... Entonces, déjenme oír la palabra poquito a la hermana y ya seguimos con usted. Cuando el hermano mencionaba el asunto de la escuela dominical, las campañas y todo, sentía esa necesidad que él mismo refleja de que hay una responsabilidad de nosotros como cristianos. O sea, después de haber visto durante 52 semanas, 47 semanas creo, el libro anterior que fue Conociendo al Dios Vivo, se supone que en cada uno de los que asistieron durante las 47 clases a la escuela dominical debe haber habido un cambio, o sea, un cambio porque conocieron más a Dios. Y la introducción de este segundo tomo dice que lo que conozcamos ahora del problema del hombre debe ser algo mental y algo espiritual. O sea, no debemos de conocer nuestra pecaminosidad y decir, oh sí, soy pecador y sigo viviendo la vida que quiero. Pero veía yo en lo que decía ahorita el hermano, esa necesidad de, ok, ya sé yo que asisto a la escuela dominical, pero qué diferencia va a hacer en las personas que me rodean, en las que no están aquí en la escuela dominical. O sea, se supone que esto que yo voy a conocer ahora y que lo que conocí en el libro pasado debió acercarme con esas personas que les estoy compartiendo el evangelio. ¿A qué? Vengan a la iglesia, sí, escuchen, pero yo también tengo, se supone ya el conocimiento de qué es el evangelio. Entonces tengo una responsabilidad. No puedo decir nada más, pues Pablo predicó, Pedro predicó y ya se convirtieron las personas. Pero a través del libro de Hechos, donde se ve el desarrollo de la iglesia, vemos un evangelismo personal también. O sea, vemos a un hombre que se baja del carruaje y le predica al eunuco personalmente. Y luego vemos a una mujer samaritana que va y les cuenta personalmente a alguien más. Hay una responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros al momento de evangelizar. Sí, la obra es del Señor, pero hay una responsabilidad mía. O sea, no me puedo sentar aquí de brazos y decir, yo los invité y ya que el pastor predique y haga lo que quiera. Siempre él tiene una responsabilidad, pero cada uno de nosotros como asistentes no somos cristianos de banca, se supone. Se supone que hay una verdad que nos impacta cada domingo y que yo digo, oh wow, o sea, hay un juicio venidero, soy pecadora, o sea, esta verdad yo se la tengo que decir a las personas que me rodean, porque hay un juicio sobre ellos. Ahora, ¿cómo voy a actuar? ¿Los voy a dejar pasar o les voy a decir esa verdad que el Señor ya me ha capacitado para decir? Porque estoy escuchando el evangelio desde ese púlpito cada día y eso es una bendición como iglesia. O sea, esta congregación tiene una bendición que no cualquiera que se dice iglesia tiene. Escuchan el evangelio cada domingo desde el púlpito. Ya su mente está completamente informada acerca de qué es eso. Y me gustó mucho esa preocupación que tiene el hermano, no sé todavía, se me olvida el nombre, todavía no lo sé. Daniel. De decir, o sea, esto tiene que cambiar. O sea, no vengo y me lleno de conocimiento y ya. No, voy a ir a tener esas conversaciones con las personas y luego las voy a traer a la iglesia. Oye, ¿qué te pareció el sermón? Que, ok, ¿estás listo para hacer esa decisión? ¿Quieres ser miembro? ¿Qué sigue? Dar un seguimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a hacer, nadie nos va a forzar, claro que no, pero a veces las personas que vienen no conocen al Señor, no saben cómo funciona una iglesia, no saben si tienen que hacer profesión, si tienen que preguntar, si se tienen que levantar, no saben en realidad porque se supone que traemos a personas que nunca han estado en este tipo de reuniones o a lo mejor vienen de otras iglesias en las que se hacía el llamado y pasaban y ahora no.
y están así como que me esperaré a que hagan el llamado, o alguien me va a preguntar, o qué va a pasar. Entonces tengamos esa, yo creo, esa confianza, esa responsabilidad de acercarnos y de hacer pues algo más allá de sentarme, escuchar y seguir. Yo considero. Sí, y eso es lo bueno del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Hubo una palabra clave ahí que dice es nuestra responsabilidad, y de cierta forma, ¿cómo estaba Pablo cuando predicó ante aquellos fariseos? ¿Cómo estaba Felipe? ¿Y cuál era la descripción de aquellos diáconos? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Si nosotros como miembros de la iglesia, como pueblos del Señor, estamos siendo negligentes al ser llenos del Espíritu Santo, entonces ¿cómo queremos pedir resultados si nosotros no estamos siendo de bendición o de edificación para el cuerpo de la iglesia? Es nuestra responsabilidad como cada uno de nosotros estar llenos del Espíritu Santo para poder ser de bendición a aquellas otras personas. Porque si Felipe no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, ¿qué hubiera hecho con el eunuco? Si Pedro no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, ¿qué hubiera pasado con esa predicación en Pentecostés? Ya para terminar. La palabra que describe completamente y no le queda nada: desobediente. Sí, Por sí. tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No nos está encerrando en el templo, nos está abriendo la puerta para que salgamos y lo hagamos, ¿verdad? Haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles que guarden todas y cada una de estas cosas hasta el día que venga. Entonces, ¿qué? ¿Desobediente? Estoy siendo desobediente, mis hermanos, si no lo estoy haciendo. Lamentablemente pensamos que es responsabilidad del pastor hacer todas estas funciones y pensamos, pues que ese es el pastor el que vaya. Pero lamentablemente, ¿qué pasó igual por qué escogieron a diáconos? ¿Qué dijo? Es necesario que nosotros nos centremos en la predicación y en la oración. Y el recordatorio es directo: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. El Señor tenga misericordia de nosotros y no lo